Yo soy Noé y esta es mi historia. Hubo un tiempo en que la tierra no era como la conocemos hoy. La oscuridad cubría los corazones de los hombres y el mal estaba en todas partes. El mundo se había sumido en el caos, era como si a nadie le importara ya la justicia. La violencia, la avaricia, la corrupción y la maldad en los ojos de la gente estaba consumida por sus propios deseos y nunca se detenía a considerar cuánto se habían alejado de la voluntad de Dios. Y Dios, Él también lo vio, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal, por la belleza que Él había creado. Como dice en Génesis 6:5. ¿Puedes imaginar eso? Un mundo donde cada pensamiento, cada acción, estaba impulsado por el mal. No había paz ni bondad, solo oscuridad en los corazones de la humanidad. Y Dios, en su dolor, se arrepintió de haber creado a la humanidad. El dolor en su corazón era inimaginable, ya que Él había creado este mundo perfecto y ahora había caído en la ruina total. Pero en medio de toda esta maldad, yo, Noé, me mantuve apartado. No es que yo fuera especial por mis propias acciones, sino que elegí caminar con Dios, aun cuando el mundo caminaba en la dirección opuesta. Yo creí en Él. Confié en sus caminos, me aferré firmemente a Él y a mi fe cuando parecía que todo estaba perdido entre sus dedos. Por eso, a pesar del mal que me rodeaba, hallé favor ante sus ojos. Como dice Génesis 6:8, pero Noé halló favor ante los ojos del Señor. Yo no era perfecto, pero me esforcé por vivir una vida justa en un mundo que había olvidado cómo era la justicia. Y Dios se dio cuenta, me vio y en su gran plan decidió que yo desempeñaría un papel en algo que en ese momento estaba mucho más allá de mi comprensión. Un plan que cambiaría el curso de la historia. La corrupción de la humanidad había llegado a un punto crítico. Dios, en su santidad y justicia, no podía permitir que continuara. Decidió que había llegado el momento del juicio. Pero al mismo tiempo, Dios es misericordioso. En medio de sus planes de destrucción, también abrió un camino para la salvación que comenzaría conmigo y mi familia. No sabía que pronto se me encomendaría la tarea de construir algo que nunca se había visto antes, algo que nos ayudaría a superar la tormenta que se avecinaba. Y aquí comienza realmente mi historia. Una historia de fe, obediencia y la increíble obra que Dios estaba a punto de hacer a través de mí. Ahora, déjame contarte cómo Dios me reveló ese plan. La maldad del mundo era insoportable y el corazón de Dios estaba apesadumbrado. Lo podía sentir en mis oraciones, en los momentos de tranquilidad en que escuchaba su voz. La corrupción, la violencia, habían llegado a su punto máximo. Dios, que había creado todo en perfecta armonía, ya no podía tolerar el mal que se había apoderado de la tierra. Pero lo que no esperaba era lo que vino después. Dios me habló directamente. Sus palabras fueron claras y me sacudieron hasta lo más profundo. Todos los seres humanos, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Voy a destruirlos a ellos y a la tierra. Génesis 6:13. ¿Puedes imaginarte oír esas palabras? El creador de toda la vida estaba a punto de deshacer su creación. El mundo, tal como yo lo conocía, estaba a punto de ser barrido. Todo, las personas, los animales, las plantas, todo iba a ser destruido. Y, sin embargo, incluso cuando hablaba de destrucción, había misericordia. Dios no solo estaba acabando con todo, estaba salvando algo. Me estaba salvando a mí, a mi familia y al futuro de toda la vida a través de nosotros. No fue porque yo fuera perfecta, sino porque había caminado con Él, y en su gracia, Él decidió salvarnos. Pero había una tarea que parecía imposible. Dios reveló su plan de salvación y se presentó en forma de algo inimaginable. Un arca. Yo debía construirla,
una estructura enorme que nos protegería de las aguas que vendrían. La tarea era abrumadora. ¿Un arca? ¿Qué era un arca? Nunca había visto nada parecido, pero Dios, en su sabiduría, me proporcionó todos los detalles. Me dio instrucciones sobre cómo construirla, hasta las dimensiones exactas: 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Debía estar hecha de madera de gopher, con habitaciones en el interior para albergar a mi familia y a 2 ejemplares de cada criatura viviente. ¿Puedes imaginarte eso? Un barco flotante para llevar vida a través de un diluvio que cubriría toda la tierra. Por abrumador que fuera, no cuestioné a Dios. Confié en Él, incluso cuando no tenía sentido para los ojos humanos. El equilibrio era claro: juicio por la maldad del mundo y salvación para quienes obedecieran. Y yo, Noé, había sido elegido para ser el puente entre los dos. El juicio de Dios era justo, pero su misericordia era aún mayor. En medio de la destrucción, Él abrió un camino para que una nueva vida pudiera comenzar de nuevo. Así que me puse a trabajar. Con cada golpe de madera, con cada pieza del arca que se juntaba, sabía que nos estábamos preparando para algo que nunca se había visto antes. Vendrían las aguas del diluvio y todo cambiaría. Mi familia y yo nos salvaríamos, pero no se trataba solo de nosotros. Estábamos llevando el futuro de la tierra dentro de esas paredes de madera. Mientras construía, la gente se reía. Se burlaban de la idea de que pudiera haber un diluvio y de que el mundo se acabaría. Pero yo seguí trabajando, siguiendo el plan de Dios. Sabía lo que iba a pasar. Dios había hablado y yo obedecería, sin importar lo que pensaran los demás. Y así, el arca empezó a tomar forma y se convirtió en un símbolo tanto del juicio como de la misericordia. El diluvio se acercaba, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. Mientras trabajaba, me di cuenta de que esto era más que una tarea. Era el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Ahora déjenme contarles sobre la siguiente parte del viaje: la reunión de los animales y cómo nos preparamos para el gran diluvio. En el momento en que Dios me reveló su plan, supe que mi vida nunca sería la misma. No se trataba solo de sobrevivir, sino de obedecer y confiar. Él me había elegido para construir algo extraordinario: un arca. No cualquier embarcación, sino la embarcación que llevaría la esperanza de la vida misma a través de la mayor tormenta que el mundo vería jamás. El peso de esa responsabilidad era grande, pero Dios, en su sabiduría, no me dejó que lo resolviera por mi cuenta. Me dio instrucciones específicas y detalladas, un plan para la salvación. Hazte, pues, un arca de madera de ciprés. Haz en ella aposentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14. Dios fue claro. El arca no era un simple barco. Debía medir 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros de alto, una estructura enorme que nadie había visto antes. Las instrucciones eran precisas, hasta el tipo de madera: ciprés, fuerte y duradera, capaz de soportar el diluvio que se avecinaba. Me dijo que la recubriera con brea, tanto por dentro como por fuera, para que fuera impermeable. Cada centímetro del arca estaría preparado para las aguas que pronto cubrirían la tierra. Cuando empecé a trabajar, me di cuenta de algo. Esta arca no era solo cuestión de madera y clavos. Era cuestión de fe. Cada golpe del martillo era un acto de confianza en la palabra de Dios. El mundo a mi alrededor se burlaba de mis esfuerzos, llamándome tonto por construir semejante cosa. Después de todo, ¿qué era un diluvio? Nunca había llovido así antes. Pero yo sabía que cuando Dios habla, uno obedece, incluso cuando no tiene sentido para quienes lo rodean. El arca no era solo para mí y mi familia.
El plan de Dios era mucho más grande. Me dijo que la preparara para albergar a 2 de cada especie de criatura viviente, macho y hembra. Pájaros, bestias, criaturas que se arrastraban por el suelo, todos ellos debían venir con nosotros. Era abrumador pensar en la gran cantidad de animales, pero Dios ya había tenido en cuenta todo. El arca tendría habitaciones, espacios separados para mantener a salvo a cada especie. Era un diseño intrincado, y Dios había pensado en todo. No dudé. Noé hizo todo tal como Dios le ordenó. Génesis 6:22. Todos los días trabajaba de acuerdo con el plan que Él me había dado. No tomé atajos ni cuestioné sus instrucciones. Sabía que esta era nuestra tabla de salvación, la única esperanza que teníamos para escapar de la destrucción que se avecinaba. Y con cada pieza del arca que se juntaba, mi fe se fortalecía. Esta ya no era solo una estructura, era un símbolo de la misericordia de Dios en medio del juicio. La construcción llevó tiempo, años, de hecho, pero durante todo el proceso, Dios fue paciente y me guió en cada paso del camino. El arca fue tomando forma lentamente, levantándose del suelo como un testimonio de lo que estaba por venir. No era solo un recipiente, era una promesa de que, incluso en medio de un juicio abrumador, Dios había abierto un camino para que la vida continuara. Mi familia se salvaría, junto con los animales que Dios había creado. Cada día que pasaba, la realidad de lo que se avecinaba se hacía más evidente. El diluvio ya no era una posibilidad lejana. Se acercaba y pronto tendríamos que reunir a los animales y entrar en el arca. Pero primero había que hacer los últimos retoques. Había que sellar las puertas y preparar las provisiones para sobrevivir. Estábamos al borde de algo inimaginable. Así, mientras colocaba las últimas vigas y sellaba el arca con brea, supe que el momento estaba cerca. Las aguas del diluvio subirían, pero dentro de esta arca, la promesa de salvación de Dios se mantendría firme. El arca estaba terminada, y ahora esperábamos la siguiente parte del plan de Dios, la reunión de los animales, el momento en que el mundo cambiaría para siempre. El arca estaba en pie, completa y lista para su propósito sagrado. El momento estaba cerca. El diluvio estaba por llegar. Pero antes de que comenzaran las lluvias, Dios tenía una tarea más para mí. Me ordenó que reuniera a los animales, a todos los seres vivientes, machos y hembras, para que la vida pudiera continuar después de que las aguas del diluvio retrocedieran. Era una enorme responsabilidad. Imagínenselo, 2 de cada especie de ser viviente en la tierra. Pero Dios, en su plan perfecto, ya lo había puesto en marcha. De todo ser viviente meterás en el arca de 2 en 2, macho y hembra, para que tengan vida contigo. Génesis 6:19. No tuve que buscarlos. Los animales vinieron, atraídos por la mano de Dios. Desde los insectos más pequeños hasta las bestias más grandes, llegaron en parejas. Cada especie sabía instintivamente que esta arca era su refugio, su salvación. Y no solo 2 de cada especie. Dios también me ordenó que trajera 7 parejas de animales limpios, aquellos que serían utilizados para los sacrificios, para el culto después del diluvio. El espectáculo era increíble. El león caminando junto al cordero, el águila volando sobre el ciervo, todos moviéndose en armonía, dirigidos por una fuerza mucho más allá del entendimiento humano. Mi familia colaboró conmigo para guiarlos hacia el arca. Mi esposa, mis hijos y sus esposas también formaban parte de este plan divino. Dios nos había elegido no solo para sobrevivir, sino para ser los administradores de un nuevo comienzo. Cuando entramos en el arca, sentí el peso de lo que estaba sucediendo. No era un momento común. Estábamos entrando en un futuro que sería diferente a todo lo que habíamos conocido.
El mundo tal como lo conocíamos estaba a punto de terminar, y dentro de ese recipiente de madera llevábamos las semillas de la vida misma. Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos entraron en el arca para escapar de las aguas del diluvio. Génesis 7:7. Entrar en el arca fue un acto de fe, no solo para mí, sino para toda mi familia. No teníamos idea de lo que nos esperaba, pero confiábamos en la promesa de Dios. Cuando se selló la puerta del arca, sentí una mezcla de emociones, alivio por haber obedecido los mandatos de Dios, pero también una profunda tristeza por el mundo que estaba a punto de desaparecer. Afuera, la gente todavía se burlaba. Habían visto entrar a los animales, nos habían visto construir el arca durante años, y sin embargo, se negaban a creer. El diluvio que se avecinaba les parecía un mito, incluso cuando las nubes comenzaban a acumularse. Dentro del arca reinaba una quietud extraña. Los animales estaban tranquilos, como si ellos también confiaran en la provisión de Dios. Mi familia y yo hicimos los preparativos finales, asegurándonos de que hubiera suficiente comida y agua para el viaje que nos esperaba. No teníamos idea de cuánto tiempo estaríamos en ese santuario flotante, pero sabíamos que Dios había provisto todo. Y entonces empezó todo. Las primeras gotas de lluvia cayeron, al principio suavemente, pero pronto se hicieron más fuertes. La tormenta se acercaba, y con ella, el cumplimiento del plan de Dios. Estábamos a salvo dentro del arca, pero el mundo exterior estaba a punto de enfrentar el juicio que se había predicho. La puerta estaba sellada y no había vuelta atrás. Ahora, la lluvia caería y las aguas subirían, pero dentro de esta arca, la vida continuaría. Estábamos preparados para lo que viniera después, confiando en que Dios nos ayudaría a atravesar la tormenta. Y mientras los truenos retumbaban a lo lejos, supe que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Déjame contarte lo que pasó cuando finalmente llegó el diluvio, y entonces los cielos se abrieron. Lo que comenzó como una llovizna ligera se transformó rápidamente en un aguacero como nada que el mundo hubiera visto antes. Los cielos se oscurecieron y los truenos resonaron en toda la tierra. El diluvio había comenzado. Desde dentro del arca escuchamos el incesante golpeteo de la lluvia, pero sabíamos que Dios estaba con nosotros. Había cerrado la puerta, sellándonos dentro de esta fortaleza flotante de su misericordia. En el año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos se abrieron, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7:11-12, 40 días y 40 noches. La tormenta siguió rugiendo sin cesar, pero no era solo la lluvia que caía desde arriba, los cimientos mismos de la tierra se estaban desmoronando. Las aguas de abajo, los depósitos profundos y antiguos que habían estado ocultos desde la creación, estallaron, inundando la tierra por todos lados. El sonido era ensordecedor, el gemido de la tierra abrumada por el juicio del que Dios había hablado. Las aguas crecieron cada vez más. Al principio, los campos y las tierras bajas fueron engullidos, luego, los ríos se desbordaron, arrasando con todo lo que encontraron a su paso. Pueblos, ciudades, montañas, todo lo que una vez se había alzado quedó sumergido bajo las aguas. Incluso los picos más altos de la tierra quedaron cubiertos. No había ningún lugar donde correr ni donde esconderse. Desde dentro del arca solo podíamos imaginar la devastación que habría afuera. Pensé en las personas que se habían negado a escucharme, que se habían burlado de mí mientras construía el arca. Ahora habían desaparecido. Los animales que vagaban libremente, las aves que volaban por los cielos, todo lo que vivía fuera del arca se perdió.
Todo ser viviente que se desplazaba sobre la tierra pereció: aves, ganado, animales salvajes, todos los reptiles que pululan sobre la tierra y todos los seres humanos. Génesis 7:21. Fue un pensamiento que nos hizo reflexionar. El mundo que habíamos conocido, el mundo que había estado lleno de tanta maldad y corrupción, ya no existía. Las aguas lo cubrían todo y la tierra estaba en silencio bajo las olas. Sin embargo, dentro del arca había una extraña sensación de paz. Estábamos a salvo. El arca flotaba por encima de la destrucción y sabíamos que Dios estaba con nosotros. Él había cumplido su promesa. A medida que pasaban los días, el ritmo de la lluvia contra el arca se convirtió en un recordatorio constante del poder y la justicia de Dios. Pero también nos recordaba su misericordia. Estábamos vivos porque habíamos confiado en su palabra. El arca no era solo un refugio, era un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en medio del juicio, Dios proporciona un camino para la salvación. Los animales estaban tranquilos, como si ellos también supieran que todo esto era parte del plan de Dios. Mi familia y yo pasamos esos días juntos, reflexionando sobre lo que había sucedido y preparándonos para el nuevo mundo que surgiría una vez que las aguas de la inundación retrocedieran. Fue un tiempo de espera, de confianza, de saber que la tormenta pasaría y cuando así fuera, comenzaríamos de nuevo. Ahora, déjame contarte lo que pasó cuando finalmente la lluvia paró y las aguas comenzaron a retroceder. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia azotó la tierra sin piedad. Pero incluso cuando la tormenta finalmente cesó, nuestro viaje estaba lejos de terminar. Las aguas del diluvio habían consumido por completo la tierra, y durante 150 días flotamos en la vasta extensión de agua. Parecía que el mundo se había convertido en un océano infinito, sin señales de tierra por ningún lado. El arca, nuestro único refugio, seguía a la deriva mientras las aguas permanecían profundas e inquebrantables. Sin embargo, a pesar de todo, una verdad nos sostuvo: Dios no nos había olvidado. Las aguas inundaron la tierra durante 150 días, pero Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y del ganado que estaban con él en el arca. Génesis 7:24 a 8:1. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó de Noé, no significa que realmente se haya olvidado de nosotros. Significa que su plan seguía en marcha y que su promesa de salvarnos seguía firme. Cada día, mientras mi familia y yo cuidábamos de los animales y vivíamos dentro de los confines del arca, nos apoyábamos en gran medida en nuestra fe. La espera nos puso a prueba. ¿Cuánto tiempo flotaríamos en este mar de juicio? ¿Cuándo volveríamos a ver tierra firme? No teníamos respuestas, solo confianza en el tiempo perfecto de Dios. Durante esos meses, el arca se convirtió en algo más que un simple recipiente. Se convirtió en un santuario. En su interior estábamos a salvo. En el exterior, el mundo había sido limpiado de la maldad que alguna vez lo había plagado. Las aguas permanecieron, pero en el interior, Dios proveyó todo lo que necesitábamos. Él había planeado nuestra supervivencia hasta el más mínimo detalle. Teníamos suficiente comida, suficiente agua y, lo más importante, nos teníamos los unos a los otros. Mi familia y yo encontrábamos consuelo en los momentos de tranquilidad, reflexionando sobre cómo la misericordia de Dios nos había salvado mientras su justicia había limpiado la tierra. Pero la espera fue larga y hubo momentos en que la duda intentó colarse en mí. ¿Bajarían las aguas alguna vez? ¿Volveríamos a poner los pies en tierra firme? En esos momentos, recordé las palabras que Dios me había dicho antes de que comenzara el diluvio. Sus instrucciones, sus promesas, me dieron fuerzas para soportar lo desconocido.
Había visto su fidelidad en la tormenta y sabía que tenía un propósito para nosotros que se extendía más allá de las aguas. Cada día dentro del arca era un recordatorio de la provisión de Dios. Los animales, que antes eran salvajes e indómitos, estaban en paz. Era como si ellos también comprendieran que formaban parte de algo mucho más grande. Los cuidábamos, los alimentábamos y esperábamos. Mis hijos me ayudaban a mantener el arca, asegurándose de que todo estuviera seguro, mientras que mi esposa y sus esposas se aseguraban de que cada criatura recibiera los cuidados necesarios. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, me preguntaba a menudo cómo luciría el mundo cuando las aguas finalmente retrocedieran. ¿Quedaría algo? ¿Habría árboles, montañas o ríos? ¿O saldríamos a un paisaje completamente transformado? Estas preguntas llenaban mis pensamientos mientras flotábamos, sabiendo que solo Dios sabía la respuesta. Pero a pesar de todo, nunca perdimos la fe. Habíamos llegado tan lejos gracias a la gracia de Dios y sabíamos que Él no nos dejaría a la deriva para siempre. Habíamos sobrevivido a la tormenta y también sobreviviríamos a la espera. Finalmente, llegaría el momento en que las aguas comenzarían a bajar y aparecerían los primeros signos de esperanza. Pero por ahora, esperábamos, flotando en la vasta extensión, sabiendo que la promesa de Dios era tan segura como el sol, que un día volvería a brillar sobre la tierra. Déjame contarte lo que pasó cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder. Después de meses de flotar en el interminable mar de las aguas de la inundación, llegó un día en que todo empezó a cambiar. El incesante oleaje que había consumido la tierra durante tanto tiempo finalmente empezó a retroceder. Lentamente pero con seguridad, las mareas cambiaron, y con cada día que pasaba, los niveles de agua bajaban. Al principio fue sutil, pero pronto quedó claro. Nos estábamos acercando al final de este largo y difícil viaje. El arca, que había sido nuestro hogar y nuestra protección, finalmente se detuvo. Fue una sensación extraña sentir cómo la enorme estructura se asentaba después de tantos meses a la deriva. Habíamos llegado a descansar en las montañas de Ararat, un lugar que nunca había visto, pero que sabía que Dios había elegido para nuestro aterrizaje seguro. El arca se posó sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. Pero aunque ya no nos movíamos, todavía no estábamos seguros de si las aguas habían retrocedido por completo. Miré a lo lejos, pero todo lo que podía ver eran picos de montañas que se alzaban entre las aguas que aún quedaban. No teníamos forma de saber cuánto tiempo pasaría antes de que la tierra estuviera lo suficientemente seca para dejar el arca. Así que esperamos de nuevo, confiando en el tiempo de Dios, tal como lo habíamos hecho durante todo el diluvio. Después de un tiempo, decidí que era hora de enviar un pájaro, con la esperanza de que nos ayudara a entender cuánto habían bajado las aguas. Primero, envié un cuervo. Voló de un lado a otro, pero no regresó al arca. Esto me dio alguna esperanza de que tal vez había tierra seca cerca, pero no fue suficiente para estar seguro. Entonces envié una paloma. La primera vez volvió hacia mí sin encontrar dónde posarse, pero una semana después volví a enviarla, pidiendo una señal. Cuando regresó, sucedió algo milagroso. Allí, en su pico, había una hoja de olivo recién arrancada. Mi corazón dio un vuelco. La tierra se estaba secando, las aguas estaban realmente retrocediendo y la nueva vida estaba surgiendo una vez más. Y cuando la paloma volvió a él al anochecer, he aquí que en su pico había una hoja de olivo recién arrancada. Génesis 8:11. Este era el momento que habíamos estado esperando. La hoja de olivo era más que un simple signo de tierra seca, era un símbolo de esperanza, de renovación. Dios no solo nos había preservado,
sino que también estaba preparando la tierra para nuevos comienzos. Las aguas de la inundación, que habían parecido tan interminables y abrumadoras, finalmente estaban retrocediendo. Pronto, el mundo estaría listo para que saliéramos y comenzáramos de nuevo. Sin embargo, a pesar de nuestra emoción, no nos apresuramos. Esperamos un poco más, confiando en la guía de Dios. Después de todo, era Él quien nos había traído hasta allí, y era Él quien nos conduciría al nuevo mundo. En la quietud del arca, rodeada de mi familia y los animales, supe que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Dios había limpiado la tierra, pero ahora nos ofrecía una oportunidad de reconstruirla, de vivir en armonía con su creación una vez más. Pero antes de que pudiéramos salir del arca, todavía faltaba algo más. La tierra aún no estaba completamente seca, y el momento de salir a este nuevo mundo aún no había llegado. Así que esperamos, pero esta vez con esperanza renovada, sabiendo que pronto llegaría el momento en que podríamos abrir las puertas del arca y comenzar de nuevo. Déjame contarte lo que sucedió cuando finalmente llegó el momento de dejar el arca y poner pie en tierra seca. A medida que los últimos restos de las aguas del diluvio se iban retirando, finalmente llegó el día que habíamos esperado durante tanto tiempo. Con una sensación de anticipación flotando en el aire, reuní a mi familia y miré hacia afuera desde el arca. El sol se asomaba entre las nubes, iluminando la tierra y pintándola con brillantes tonos de verde y oro. Era hora de entrar en el mundo que Dios había preservado para nosotros. Al descender del arca, un profundo sentimiento de gratitud invadió mi corazón. Me di cuenta de que lo primero que quería hacer era honrar a Dios por su protección y guía inquebrantables durante nuestra dura prueba. Así que construimos un altar allí mismo, en la tierra seca. Era una construcción sencilla, hecha con piedras que encontramos cerca, pero simbolizaba todo lo que habíamos soportado y todo lo que estábamos a punto de aceptar. Entonces Noé edificó un altar al Señor, y tomando de todos los animales limpios y de todas las aves limpias, sacrificó sobre él holocaustos. Génesis 8:20. Mientras ofrecía los sacrificios, una sensación de paz me invadió. Cada llama que parpadeaba en la brisa fresca era un testimonio de mi fe y gratitud hacia el Señor. Podía sentir la presencia de Dios envolviéndonos, un cálido abrazo que me aseguraba que estábamos realmente a salvo y que éramos amados. El humo de las ofrendas ascendía en espiral hacia los cielos, llevando nuestro agradecimiento y nuestras esperanzas al firmamento. Entonces sucedió algo extraordinario. Cuando me di vuelta para mirar el horizonte, vi un magnífico arco iris que se arqueaba en el cielo. Era vibrante, lleno de colores que parecían bailar y brillar con la luz. Sentí una oleada de emociones. No era una visión común. Era la promesa de Dios para nosotros, un pacto que trascendía el momento. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Génesis 9:13. En ese momento comprendí que Dios había establecido un nuevo comienzo no solo para mi familia, sino para toda la creación. Él prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio. El arco iris se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza, recordándonos que incluso después de las tormentas más devastadoras, la gracia y la misericordia de Dios prevalecen. Era como si la tierra misma se regocijara, celebrando la renovación de la vida y la restauración de lo que se había perdido. Este pacto marcó un nuevo capítulo para nosotros, lleno de la seguridad de la protección de Dios. Debíamos poblar la tierra, vivir en armonía y cuidar la belleza de la creación. El peso del pasado comenzó a desaparecer cuando nos paramos bajo la luz del sol, sabiendo que nuestra fidelidad a Dios nos guiaría
mientras nos adentrábamos en este territorio inexplorado. Pero aún quedaba mucho trabajo por hacer, y mi corazón se aceleraba, pensando en las posibilidades que nos aguardaban. Ya no éramos solo sobrevivientes de una gran inundación. Éramos pioneros de un mundo nuevo, a quienes se les había confiado la tarea de reconstruir y cuidar la vida. Era un momento lleno de promesas, y cuando nos reunimos no pude evitar sentir un profundo sentido de propósito en mi interior. Con el arco iris iluminando el cielo, nuestro viaje había dado un giro transformador. Estábamos listos para dar el paso hacia esta nueva vida, llevando con nosotros las lecciones aprendidas de la tormenta y la esperanza que nos ofrece el pacto de Dios. ¿Cómo sería esta nueva vida? Permítanme compartir con ustedes los siguientes pasos que dimos a medida que asumíamos nuestros roles en este mundo renovado. Con los vibrantes colores del arco iris aún brillando en nuestros corazones y mentes, nos presentamos ante Dios, llenos de gratitud y con un sentido de propósito. La promesa de renovación no era solo una hermosa imagen en el cielo, era un llamado a la acción, un mandato para nosotros, reconstruir y repoblar la tierra que había sido tan profundamente transformada. Sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Génesis 9:1. Mientras miraba a mi familia, mi esposa, mis hijos y sus esposas, sentí que el peso de este mandato recaía sobre nosotros. Se nos había dado una tremenda responsabilidad. La tierra estaba ante nosotros, madura para ser tomada, pero frágil en su restauración. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar para devolver la vida a este mundo recién purificado. Las cicatrices del diluvio todavía estaban frescas en nuestros recuerdos, pero también lo estaba la promesa de la fidelidad de Dios. Comenzamos a abrazar este nuevo comienzo. Mis hijos y yo trabajamos juntos para cultivar la tierra, plantando semillas que se convertirían en cultivos para alimentar a nuestras familias. Construimos refugios, no solo para nosotros, sino también para los animales que habían sobrevivido a la inundación junto con nosotros. Cada mañana, cuando el sol salía sobre las montañas de Ararat, sentía una renovada sensación de esperanza, sabiendo que no éramos solo sobrevivientes, éramos los arquitectos de un nuevo legado. A medida que los días se convertían en meses, nuestra familia empezó a crecer. Mis hijos se casaron y pronto tuvieron sus propios hijos. Cada pequeña risa y cada pequeño paso traían alegría que resonaba en los tranquilos valles, recordándonos la vida que una vez habíamos perdido, pero que ahora estábamos recuperando. Con cada nuevo hijo, me di cuenta de que no solo estábamos poblando la tierra, sino que estábamos tejiendo el tapiz de la humanidad, un hilo a la vez. Fue emocionante ver a los descendientes de Noé comenzar a formar los cimientos de las naciones. A medida que viajábamos a diferentes tierras y conocíamos gente nueva, comenzamos a compartir nuestras historias. Les contaba sobre el diluvio y cómo Dios nos había preservado, cómo nos había instruido para comenzar de nuevo. Muchos estaban fascinados, mientras que otros eran escépticos, pero no importaba. Estábamos forjando conexiones y fomentando relaciones que se extenderían por generaciones. Con cada acto de bondad, cada comida compartida y cada historia contada junto al fuego, estábamos construyendo un mundo basado en la fe y la comunidad. Les recordé a mis hijos el pacto que Dios hizo con nosotros, la promesa sellada por el arco iris. Era nuestro principio rector, un recordatorio de que, si bien el mundo podía ser caótico, también podía ser hermoso, un lienzo para que pintáramos de nuevo. Al reflexionar sobre el camino que nos había traído hasta este momento, sentí una inmensa gratitud. Dios nos había salvado por una razón, y ahora estábamos cumpliendo su mandato. La tierra estaba nuevamente llena de vida, y nosotros éramos sus administradores.
Se nos había confiado la increíble responsabilidad de cuidar de este mundo y de todos sus habitantes. Pero, ¿qué sucedería a medida que creciéramos y nos multiplicáramos? ¿Recordaríamos las lecciones aprendidas del diluvio? ¿O nos desviaríamos del camino que se nos había trazado? Acompáñenme a profundizar en el capítulo final de nuestro viaje, en el que exploraremos el legado de Noé y las decisiones que dieron forma al futuro de la humanidad. Mientras me encontraba en el terreno fértil de este nuevo mundo, no pude evitar maravillarme de lo lejos que habíamos llegado desde los días del diluvio. Mi corazón se llenó de gratitud al ver a mi familia prosperar a mi alrededor. Después de la destrucción, Dios nos había dado una oportunidad de comenzar de nuevo y yo estaba decidida a aprovecharla al máximo. Con el tiempo, sentí el llamado a plantar un viñedo. Esto era más que una simple labor agrícola. Era un símbolo de vida, una celebración de la abundancia con la que Dios nos había bendecido después de la tormenta. Mientras cultivaba la tierra y cuidaba las vides, encontraba alegría en el ritmo de la creación. El cálido sol en mi espalda, la suave brisa que hacía susurrar las hojas y la promesa de que pronto surgirían frutos dulces. Era una labor de amor, una forma de contribuir a nuestra creciente comunidad y compartir los frutos de mi trabajo con los demás. La viña floreció y también nuestra familia. Con cada cosecha celebrábamos la abundancia que nos rodeaba, nos reuníamos con risas, historias y gratitud. A menudo reflexionaba sobre los desafíos que enfrentamos en el arca, el peso del mundo que presionaba sobre nuestros hombros, y sonreía. Esos recuerdos me recordaban la importancia de la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. En total, vivió 950 años y luego murió. Génesis 9, 28 a 29. Mi nombre es Noé y esta es mi historia.